Gloria a Dios. Amados, sean bienvenidos. Esta es su casa. Qué bueno que han decidido no perder el tiempo, sino venir a llenarnos de esa gracia que nuestro Dios nos da. Le doy la bienvenida también a todos aquellos que están detrás de las cámaras, detrás de la pantalla, y que también desean ser llenos de esa palabra que nos nutre, que nos da fuerza. Porque la palabra de Dios nos da la fuerza, la fortaleza, nos nutre al espíritu que está en nosotros. Recuerda, Jesús lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estamos en un tiempo, en una serie que se llama Cristo vino a cumplir la ley. Y hoy seguimos con esta parte y el mensaje lo titulé, es necesario cumplir y enseñar la ley para ser grande en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, verso 19. Mateo capítulo 5, verso 19. Te animo a que uses tu Biblia si la traes. Los que no traen, aparecerá ahí en la pantalla. Y te animo también, por favor, a que te pongas de pie. Honor a quien honor merece. Y hoy nos vamos a dar cuenta lo que decía David en el Salmo 138 y en el verso 2. Me postraré y te alabaré, porque engrandeciste tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Su palabra es para nosotros ley. Su palabra es por sobre todo. Y vamos a darle lectura, por favor. Dice esta parte de la Escritura, Mateo capítulo 5, verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Vamos a orar. Señor, qué maravillosa revelación nos estás dando a través de tu palabra. Porque tu palabra es nuestro manual de vida. Nos enseña el camino que debemos seguir, Señor. Te agradezco, Padre, que cada vez que vengamos a tu presencia, nos permitas estar junto a ti, que podamos abrir nuestro corazón y recibirte, Padre, recibir tu palabra. Porque, Señor, es la forma en cómo podemos fortalecernos en tu amor y en el poder de tu fuerza. Yo te doy gracias, Padre, porque quiero que me uses, Señor, conforme a tu agrado, como tú quieres, como tú deseas, Señor. Usa mi vida, porque yo sé que tu Espíritu Santo vive en mí y que tu Espíritu Santo que habita en mí sea el que hable a través de mi boca. Yo te permito todo eso y mucho más, Señor, porque, Padre, yo quiero que hagas de mí lo que a ti te plazca. Y que así también sea con mis hermanos que están aquí, que hagas tú con ellos lo que te plazca, que los uses para llevar el mensaje de salvación, Señor, a aquel que no lo conoce. Gracias te doy, Señor, porque yo sé que te pertenecemos. Y si te pertenecemos porque somos tuyos, Señor, entonces tú tienes toda autoridad sobre nosotros. Eres nuestro Padre y nosotros te amamos. Padre, en esta hora te pido esa gracia para hablar de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntate, hermano. Es necesario cumplir, ser obedientes y enseñar la ley para ser grande en el reino de los cielos. Este es el mensaje del día de hoy. Dice Mateo 5, 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo. La dirección de Dios es clave
para triunfar en la vida, para que los propósitos de nuestra vida se cumplan, la dirección de Dios. Pero, mira, cuando vivimos desordenadamente, guiados por nuestros caprichos, sin tomar en cuenta la palabra de Dios y su dirección, cuando nosotros decidimos ser nuestra propia autoridad, porque caminamos actuando bajo nuestra propia opinión, ¿me estás escuchando? Cuando decidimos nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo, no tenemos en cuenta la palabra de Dios, ¿qué crees? Los resultados para tu vida o para la mía, si así lo hiciéramos, serán fatales. Cuando nosotros, con egoísmo, buscamos satisfacer solo nuestras necesidades personales, pagaremos caro. Pagaremos un precio, porque no tenemos en cuenta la dirección de Dios. Dios ha sido claro. Jesús ha sido claro. Recuerda que Él dijo a través de Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Jesús es Dios. Tiene toda la autoridad. Y está hablando. Recuerda en Juan 5:17, ¿qué es lo que nos está hablando en ese pasaje? Sobre la preeminencia de la ley, es decir, que su palabra es por sobre todas las cosas. Nunca se nos olvide que la palabra de Dios es escrita por Él, por Dios. La palabra de Dios es escrita por Dios, afirmada y exaltada por los profetas y cumplida por nuestro Señor Jesucristo. Aún David lo escribió, les decía hace un momento en el Salmo 138 y el verso 2. Me postraré y te alabaré, Señor, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Insisto, el apóstol Pablo lo dijo en su carta a los Colosenses 3:17. Recuérdalo. Todo lo que hagas, todo lo que pienses, todo lo que tú desees, hazlo siempre en el nombre de Jesús y dale gracias siempre en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre y ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua debe confesar que Él es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces, por eso Jesús dice en Mateo 5:17, no pienses que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y sigue diciendo en el 18, de cierto te digo, te aseguro, dice el Señor, te aseguro que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Y yo quiero insistirles, nosotros conocemos el poder de Dios, no estamos hablando, como en otras ocasiones les he dicho, de historietas o de cuentos de leyendas. Dios es tan real como estamos hoy aquí, como ustedes me ven aquí. Y tú tienes que entenderlo. Por eso tú tienes que darte cuenta que nos conviene estar tomados de la mano de Cristo. Por eso yo en mi oración siempre le digo, Señor, ayúdame a estar alerta, con mi mente clara, preparados en todo momento para caminar contigo. Y solamente cuando leemos la Biblia, cuando tenemos nuestro tiempo de oración y aún con nuestros ayunos, es la única manera en que tú y yo
podremos estar de esa manera, con nuestra mente clara, alertas, preparados para caminar con nuestro Dios. Es la única manera, no hay otra. Entonces, ¿qué nos está hablando en este pasaje de Mateo 5:18? Jesús nos está hablando sobre la permanencia de la ley. Nos está hablando sobre la permanencia de la ley, que su duración será cumplida conforme a las palabras de Jesús. Nada podrá ser modificado, reducido, nada. ¿Hasta cuándo? Dice Jesús en este verso 18, hasta que todo se haya cumplido, hasta que pase el cielo y la tierra. Está hablando del fin de la historia de la humanidad. Todo será cumplido, lo que está escrito aquí. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es eterna. Por lo tanto, si nosotros queremos vivir en paz, si queremos ser victoriosos, triunfadores, tenemos que tener en cuenta la palabra de Dios y su dirección. Es bien importante que tú y yo lo podamos entender de esa manera. En estos pasajes de Mateo 5, 17 y 18, ¿qué está declarando Jesús? Él está diciendo, yo vine a cumplir, no vine a abrogar ni a desobedecer. Por lo tanto, en el 19 nos está diciendo, tú también sigue mi ejemplo, no desobedezcas, ni minimices la ley. Ni minimices la ley. ¿Por qué? Porque la ley es por sobre todas las cosas. La palabra de Dios es poder de Dios y es por sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Y debemos entenderlo. Por eso yo te animo a que cada vez que abres la Biblia, Dios está hablando a tu vida. Escucha lo que tiene que decirte. Dios está hablando a tu vida. Escucha con atención. Quizás cuando tú tengas esos tiempos, toma el consejo de Jesús. Vete a tu aposento secreto. Y ahí en lo secreto está con Él únicamente, haciendo lo que Él te está pidiendo en ese momento. Dios nos habla de muchas maneras. Y si estás aquí es porque tú crees y amas a Dios, a Jesús. Jesús mostró su grande amor en aquella cruz. Ahí mostró cuánto nos ama, a ti y a mí. Entonces yo te animo a que lo podamos hacer. Jesús nos está hablando y nosotros como ciudadanos del reino debemos aceptar, acuérdate, como ciudadanos del reino de Dios debemos aceptar las palabras del rey. Y Jesús es el rey. En la cruz fue coronado con espinas, donde Él se hizo rey. Este es el rey de los judíos, este es el rey. Él es el rey de todos nosotros. Y tú tienes que aceptarlo. Por eso al abrir tu corazón, siempre declara tu fe. Yo te acepto, Señor, y te doy la bienvenida como mi Salvador, como mi Señor. Porque Él, eso es lo que tiene para nosotros, lo que ha dado por nosotros, su vida, su sangre derramada. Está escrito que la sangre de Cristo nos da la victoria. La sangre de Cristo nos da la victoria. Entonces nosotros tenemos que entenderlo de esa manera. Si tú te fijas, en este verso 19 del capítulo 5 de Mateo, Jesús tiene unas palabras que dice, de manera que
De manera que con estas palabras, creo yo que se está refiriendo a todo lo que nos acababa de decir en cuanto a la ley. En los versos 17 y 18. Ahora en el 19 está diciéndonos con estas palabras, de manera que la ley es totalmente aplicable a nuestras vidas. Nosotros que somos hijos de Dios y que confiamos en Él, la ley es totalmente aplicable a nuestras vidas. Eso es lo que está diciendo con estas palabras Jesús. No se te olvide nunca. La Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios es escrita por Dios, afirmada y exaltada por los profetas y cumplida por nuestro Señor Jesucristo. La Biblia no es una colección de ideas religiosas de hombres, es la revelación divina, es la revelación de Dios, de su verdad. Eso es la Biblia. Las enseñanzas de la Biblia no son especulaciones para ser juzgadas. Es la verdad que debemos creer. Los mandamientos de Dios que contiene toda la Biblia no son sugerencias para ser consideradas. ¿Me estás escuchando? No son sugerencias para ser escuchadas. Son requerimientos que debemos seguir y obedecer. Si tú y yo queremos ser grandes en el reino de los cielos, Jesús lo está diciendo, quien haga. Y cuando dice quien haga, quien cumpla, quien obedezca. Quien cumpla, quien obedezca. ¿Y qué dice? Quien enseñe la palabra de Dios. Entonces él será llamado grande en el reino de los cielos. Porque nuestro hogar no es este. Tú puedes decir, bueno, yo vivo en la calle fulana de la colonia sutana. Ese es tu hogar terrenal. Pero tu hogar celestial, no vamos a permanecer aquí siempre. Tenemos que partir. Y está escrito que el polvo vuelva a la tierra de donde era y que el Espíritu suba a Dios que lo dio. No vamos a permanecer aquí. Tenemos que rendir cuentas al Creador, porque el hombre morirá de una vez y para siempre, y después el juicio, al presentarnos al tribunal de Dios para ser juzgados, donde Él ya sabe qué hicimos. Por eso hoy que tenemos vida hay que preocuparnos por estar bien con Él. Y si estamos haciendo malas cosas, es tiempo de corregir, de darle buena dirección a nuestra vida. Porque un día estaremos con el Creador, donde ya no habrá manera de arrepentirnos. Ahí dirá, pásale si hiciste bien las cosas o si hicimos bien las cosas. La mesa está dispuesta. Pero si no hicimos bien las cosas, Él dirá, te toca el lado de enfrente, el lugar del lago de fuego que arde con azufre, preparado para el diablo y sus ángeles. Así está escrito, ¿no? Entonces debemos preocuparnos hoy. Si hoy sabemos que no estamos haciendo bien las cosas, hay que cambiar. Recuerda que Jesús lo está diciendo, que aquí se cumple toda la ley y los profetas. Como vamos a verlo, con nosotros ser obedientes a su palabra. Cuando cumplimos el gran mandamiento y el segundo, dice, con esto cumplimos la ley y los profetas. Pero no me adelanto. Entonces, con esta palabra que se refiere Jesús en Mateo 5:19, de manera que nos dice, la ley es aplicable totalmente a tu vida. Así que sigamos su consejo. La palabra quebrantar y cumplir, y obedecer y desobedecer. ¿Por qué te digo de esto, de estas palabras? ¿Por qué te las hablo?
porque encierran una idea de una acción continua. Y tú lo vas a entender por qué te estoy hablando de esta manera. Sí, quiero decirte una cosa. Ninguna persona obedece de forma constante y de forma perfecta. Ninguna persona. Hay veces que decimos, qué bueno era este Señor. O qué bueno es este Señor. Quiero decirte que ninguna persona, salvo Cristo Jesús, fueron obedientes perfectos. Los seres humanos somos imperfectos, porque los seres humanos fallamos. ¿Por qué fallamos? Porque somos pecadores. ¿Puedes levantar la mano si no tienes pecado? Todos somos pecadores. Y Pablo decía, apartados de la gracia divina, de la gracia de Dios. Quien de nosotros diga, tú y yo no lo podemos decir, no tengo pecado. ¿O puedes decir que no tienes pecado? Si yo digo, o tú dices que no tienes pecado, eres un mentiroso. Te engañas a ti mismo. Ahora, si dices que no has pecado, engañas a Dios. Estás haciendo mentiroso a Dios. Nadie puede decir eso, que no tenemos pecado. Nadie lo puede decir. Por eso está escrito que todos aquellos que quebrantamos, que desobedecemos, aunque sea el más pequeño mandamiento, la más pequeña parte de la palabra de Dios, seremos llamados muy pequeños en el reino de los cielos. Seremos llamados muy pequeños en el reino de los cielos. Aunque sea la más leve parte que nosotros quebrantemos de la palabra de Dios, seremos llamados muy pequeños en el reino de los cielos. No es posible que nosotros quebrantemos un mandamiento y vayamos y pidamos perdón. Y que luego que salgamos de ahí ya lavados por la sangre del Cordero, volvamos y quebrantemos otro mandamiento. Después de salir ya reconciliados con Dios, salgamos de ahí y otra vez quebrantemos otro mandamiento. Volver una y otra vez a pedir perdón es engañarnos a nosotros mismos. No es posible. O somos o no somos. Si somos hijos de Dios, entonces yo quiero decirte que esto no es para nosotros. Pedimos perdón, pero no volveremos, trataremos de no volver a cometer el mismo error. Y eso es lo importante, para que tú te des cuenta, para que nos demos cuenta que Cristo ya nos perdonó y por lo tanto debemos caminar conforme a sus deseos, siendo obedientes a Él. En la Biblia hay algunos mandamientos que son más importantes que otros. Yo creo que sí lo sabes eso. Y Jesús se encargó de hacérnoslo notar en su palabra. Si tú te acuerdas, cuando Jesús, los fariseos siempre andaban tras de Jesús, tratando de hacerlo caer. Y los fariseos se acercaron a Jesús. Si tú buscas el pasaje de Mateo capítulo 22, 35 al 40, vamos a darnos cuenta de qué está hablando ahí Jesús. Y le vamos a dar lectura a este pasaje. Mateo 22, capítulo 22, versos 35 al 40. Escucha con atención, vamos a darle lectura. Dice: cuando un intérprete de la ley de entre los fariseos le preguntó a Jesús para tentarle: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le contestó sin vacilar: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el primero y más grande de todos los mandamientos. Y el segundo, dice el verso 39, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué está hablando Jesús? Nos está diciendo que hay un mandamiento supremo y que está por encima de todo. ¿Y qué le cita a estos hombres, a estos fariseos que lo estaban tentando? El Antiguo Testamento, el Pentateuco, Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Les habla del gran mandamiento en la ley. En ese momento Él les dice con toda razón: el gran mandamiento, el mandamiento supremo es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero también les dice: hay un segundo en importancia. Y les cita en este segundo en importancia el capítulo 19 en el verso 18 del libro de Levítico. El segundo mandamiento en importancia es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es tu prójimo? ¿Te acuerdas que así le preguntaron a Jesús también? ¿Y quién es tu prójimo? Pues déjame decirte, todos los que estamos aquí son mi prójimo. Mi esposa es mi prójimo. Mis hijos son mi prójimo. Ustedes, mis hijos espirituales, son mi prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Pero el segundo tiene un poquito menos importancia, pero es también algo que tenemos que cumplir. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué dice? Aquí de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y a nosotros los hijos de Dios nos dio un mandamiento nuevo. A través de Juan 13, 34 y 35, ¿qué dice? Un mandamiento nuevo te doy: que ahora ames como yo amo. ¡Wow! Vete nomás, todo lo que nos está diciendo nuestro Dios. Y cuánto nos amó el Señor, al grado de que estaba clavado en la cruz, sufriendo de verdad. Dolores, yo no me imagino. Clavado de sus manos y de sus pies, levantó sus ojos al cielo y dijo: perdónales, Padre, no saben lo que hacen. Y nosotros, cuando recibimos una ofensa, nos ofendemos. Y Jesús, todo lo que sufrió por nosotros, y sin embargo dijo: perdónales, porque no saben lo que hacen. Y quiero decirte una cosa: Pablo decía que no luchamos contra sangre y carne. ¿Y cuántas veces nos ofendemos cuando una persona está mal? Porque nos habla de una manera diferente. Debemos entenderlo. El amor derriba toda barrera. Y tenemos que entenderlo. Entonces hoy sabemos, porque de aquí podemos reconocer que en verdad existe un gran mandamiento. Es decir, hay mandamientos más grandes e importantes que otros, pero ninguno debe ser desentendido. Y Jesús nos aclaró todo esto. Cuando en su serie de condenas a los fariseos, Él volvió a aclarar que los mandamientos son diferentes en importancia, algunos de ellos. ¿Te acuerdas que en Mateo también 23 habla Jesús nuevamente de la importancia que hay de los mandamientos? Yo lo tomé esta parte de Mateo 23 de la versión lenguaje actual, para entenderlo un poquito más. Y Jesús habla en este pasaje de Mateo 23. ¿Qué mal les va a ir a ustedes? Dice Jesús.
maestros de la ley y fariseos hipócritas, se preocupan por dar el diezmo de la parte de la menta, del anís y del comino que cosechan en sus terrenos, pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley: ser justos con todos los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo. Hay que hacer estas tres cosas sin dejar de obedecer los demás mandamientos. Para Dios todo es importante. ¿Debemos diezmar? Sí. ¿Qué sucedería si no diezmamos? ¿Con qué podemos pagar la electricidad? Nuestro Dios nos lo dejó muy claro. Lleva el diezmo al alfolí de la iglesia para que haya alimento en mi casa. ¿Cuál alimento? El que estamos hablando. La palabra de Dios es el alimento que necesita nuestro espíritu. Entonces, Jesús está diciendo, diezmar es importante. Sí, diezmar es importante, pero también ser justos, misericordiosos y fieles a Dios es igual de importante. Tenemos que hacer esto y aquello porque eso es agradable a Dios, porque eso está escrito en su palabra. Está escrito aquí en la ley. Y si nos dice en Levítico 27:30 que el diezmo de la tierra, así como del fruto de los árboles en aquel entonces, es mío, me pertenece, entonces toma lo que es tuyo y llévale a él, a donde nos está indicando lo que le pertenece. Porque ¿acaso el hombre robará a Dios? ¿Qué quieres tener tú? ¿Lo que tú ganas con bendición o lo que tú ganas con maldición? ¿Cuántas veces dice, pues es que no me alcanza, es que no sé qué está sucediendo? Pues eso está muy clara, la palabra de Dios. Hay maldición porque no has querido ser obediente a Él. Por eso Él nos está hablando a todos los hijos de Dios que confiamos en Él. La ley es totalmente aplicable. No hay nada que debamos nosotros desobedecer. Esto sí me conviene y esto no me conviene. Dios todo lo sabe, Dios conoce tu corazón. Entonces, yo te animo a que podamos nosotros ser obedientes a Él. Él es bueno con nosotros. Él está con nosotros. Quiero decirte una cosa. Quien enseñe a quebrantar la ley, a ser desobedientes de la palabra de Dios, cualquier parte de la palabra de Dios, no solo quebranta la ley, él mismo, sino que hace que quebranten otros la palabra de Dios, la ley. Y eso es grave. Es posible que nosotros seamos desobedientes a los mandatos divinos porque los desconocemos o porque se nos ha olvidado, pero aquel que enseñe a quebrantarlos, no quisiera estar en sus zapatos. Dice Santiago en su carta 3:1, como advertencia, hermanos míos, no nos hagamos maestros sabiendo que recibiremos mayor condenación. No nos hagamos maestros porque recibiremos mayor condenación. Todos nosotros somos responsables de nosotros mismos. Nosotros somos responsables de nosotros mismos y sabes, aquel que enseña a otros es responsable por todos aquellos a quienes enseña. Y quiero decirte una cosa, todos, tú y yo, todos nosotros enseñamos. Todos nosotros enseñamos. Todos nosotros enseñamos. Con nuestro ejemplo, con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, con nuestras acciones, enseñamos.
¿A quiénes enseñamos? A todos los que nos rodean, a ser obedientes o desobedientes. Cuando nosotros hablamos de manera amorosa y respetuosa la palabra de Dios, enseñamos amor y respeto por la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos de manera despectiva y con desprecio la palabra de Dios, ¿qué estamos enseñando? A que no la respeten y a que hagan caso omiso de ella. Eso es lo que estamos enseñando nosotros. Entonces, tenemos que entender que los ojos de nuestro Creador están sobre nuestras vidas, sobre nuestros pasos, y que tenemos que serle obediente a Él. Él es el que lo sabe todo. Por eso, si lo sabemos, que tenemos este maravilloso libro que se llama Biblia, que son las Escrituras, que es la ley de Dios, pues esta es la revelación que nos ha dado y no hay algo más importante que ella. ¿Qué has hecho en tu vida que hayas tú cambiado el primer lugar de Dios? ¿Cuál es tu Dios? ¿Qué es tu Dios? Y si es Él, entonces seamos obedientes a Él. Y si te has dado cuenta que tienes otro Dios porque lo has desbancado a Él, preocúpate por enderezarlo. Cuando alguien enseña a desobedecer la palabra de Dios en cualquiera de sus partes, por muy pequeño que sea esa parte, quiero decirte una cosa: muy pequeño será llamada la persona en el reino de los cielos. Y esta palabra que utiliza Jesús aquí, llamado, ahí está, en el verso 19, casi en la parte final. Llamado, no se refiere a lo que los hombres puedan decir de ti, no se refiere a eso, se refiere a lo que Dios te pueda decir de ti y de mí. Será llamado por Dios. No te preocupes por lo que el hombre diga de ti, preocúpate por lo que Dios puede decir de ti. ¿Cuánto amas a Dios? Si de verdad amas a Dios, entonces preocúpate, te decía hace un momento, porque Dios no tenga motivos para llamarte muy pequeño. Preocúpate porque Dios no tenga motivos para llamarte muy pequeño. ¿Sabes lo que está diciendo nuestro Dios en esta parte? ¿Sabes lo que está declarando en este pasaje de Mateo 5:19? Que Él tendrá en muy baja estima, con muy poca estima, aquella persona que tiene su palabra también así, de esa manera, con muy poca estima. Si tú no consideras la palabra de Dios, entonces Él también te tendrá de la misma manera. ¿Quién necesita de quién? ¿Él necesita de nosotros o nosotros de Él? Si hemos reconocido que nosotros somos los que necesitamos de Él, entonces yo te animo a que hoy tu actitud sea manifiesta, que de verdad te tomes de su mano, que de verdad tú puedas cambiar y que puedas ser agradecido con Él. Ponte de pie. Y ahí donde estás, cierra los ojos. Tú sabes cómo has caminado con Él. Él sabe cómo has caminado también. Él lo sabe todo. Él examina nuestros corazones. Una sola palabra puede cambiar tu vida si nace de tu corazón. Cierra los ojos y visualiza aquella cruz
cuando Él nos dio la libertad, el perdón, la restauración, al morir, al entregar su vida. Solo dile: Señor, ayúdame. Tú lo sabes todo. A ti no te voy a engañar. Quiero sentir tu majestad, tu belleza. Quiero sentir tu plenitud. Quiero que seas el Dios de mi vida, el que habite en mi corazón, el que transforme mi manera de ser. Quiero ser llamado grande en el reino de los cielos. Para eso quiero cumplir y ser obediente y enseñar con mi ejemplo, con mi conducta, con mis acciones, con mi comportamiento, que soy hijo de Dios. Quiero enseñar a obedecer. Quiero que me capacites en tu palabra para hablar de ti, Señor, para cumplir y llevar el evangelio al que no te conoce. Quiero que me laves con tu sangre. Quiero, Señor, que al aceptarte me cambies, porque ahora yo quiero ser llamado hijo de Dios. Quiero, Señor, servirte. Por eso, Señor, quiero ser un santuario para ti, donde tú puedas habitar. Me des la dirección que necesita mi vida. Hasta hoy, Señor, he querido hacer las cosas que me pareces tan bien, pero solo tú eres el único que tienes palabras de vida eterna, y tu palabra es la que me dará la dirección, Señor. Perdóname, Señor, porque he vivido lejos de ti. Hoy quiero tomarme de tu mano y quiero, Señor, estar alerta para caminar contigo siempre. Redarguye mi corazón para que, Señor, nunca me aparte de ti. Al abrirte mi corazón, Señor, te acepto como mi Salvador y Señor, porque sé, Jesús, que tú eres el Hijo de Dios, que entregó su vida para perdonarme. Gracias, Señor. No tengo nada que yo pueda darte ni ofrecerte más que mi corazón. Te agradezco, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.